presentarles. Está en el, digamos, está asociado con la preocupación planteada por el profesor Melquiades y por la profesora Gualdina. No está disociado. También busco que la universidad pública en Paraguay sea gratuita, que sea abierta, plural, democrática, popular, que académicamente se fortalezca, igual que en lo financiero. Y escucho muy frecuentemente que dicen, no tenemos recursos. No hay recursos. Sí, gracias. Hay que recurrir, hay que hacer servicios, vendernos al sector privado. Y, sin embargo, muy contradictoriamente, ¿verdad?, el movimiento Una No Te Calles nos mostró que la corrupción es enorme, gigantesca. ¿De dónde creen ustedes que salen esos recursos que se robaron? De ahí, del presupuesto de la ONU. O sea, el presupuesto de la UNA y lo que consigue del EITPU o de cualquier otra donación y por sus propios medios, porque está generando recursos a través de la maestría, eso es lo que se malversa, eso es lo que se desvía y se defrauda, ¿verdad?, hacia los intereses privados. Y eso, lamentablemente, está asociado con un movimiento interno, endógeno, claustrofóbico de la UNA, que era muy celoso o celosa de su autonomía. Y siempre planteaba la oposición con el Ministerio de Educación por su autonomía. El ministro de Educación una vez se fue a la UNA a inaugurar algo y le hicieron sentar ahí y el rector le demostró que él era el jefe de la zona y que él era así como un funcionario menor ahí dentro de la universidad. Entonces ese tipo de juegos, ¿a qué llevó? A que no nos enteráramos, ¿verdad?, del manejo, o si nos enterábamos, no sabíamos qué hacer con la información que teníamos, ¿verdad? Entonces, la corrupción no es solamente de dinero, la tragada de dinero. La corrupción es que han vaciado de contenido y de sentido también la vida académica, ¿verdad? Al contratar a muchachas jóvenes, lindas, ¿verdad?, como secretarias y darle cátedras, ¿verdad? Contratar a sus parientes y darle cátedras. O tener cargos como rector, como decanos, y también tener 12 cátedras, 10 cátedras. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía ahí la Contraloría General de la República, que estuvo ahí cada año auditando eso? Entonces, la UNA estaba en un ambiente, ¿verdad?, totalmente corrupto, dentro de un estado corrupto también. Entonces nosotros y nosotras, si pensamos en otra universidad, en la universidad que queremos, pensamos en una universidad nacional y en las universidades nacionales, porque hay 8 universidades nacionales,
en un ambiente diferente, en un estado nacional diferente. Esa corrupción que lleva decenas de años no puede seguir. Y no tiene que seguir, y para eso necesitamos que todos nos involucremos. ¿Verdad? Eso es lo que demuestra el movimiento Una No Te Calles, que todos nos involucremos para que pase eso, que nos quejemos y no que nos quedemos en la queja, sino que nos organicemos para plantear los problemas y para plantear las soluciones. Allí estuvo el movimiento Una No Te Calles para plantear los problemas y también para exigir, ¿verdad?, las medidas y acompañar las medidas. No entraron los de la Contraloría General de la República a revisar y a hacer cortes administrativos solos. Todos fueron acompañados por estudiantes, ¿verdad?, de Una No Te Calles. Y se hizo el control. Y se demostró de que, así como también el movimiento de los campesinos, insistiendo de una y otra forma, ¿verdad?, sosteniendo las reivindicaciones, sosteniendo las posturas, es cuando logramos avanzar. Y el Estado nuestro no va a cambiar si la sociedad no cambia. Y la universidad no va a cambiar si la sociedad no cambia. Y la sociedad no va a cambiar si la universidad no cambia. Van juntos, es una construcción permanente. No vamos a esperar que la sociedad cambie para cambiar aquí en la universidad. Vamos a ir cambiando juntos. Y ese poco a poco, cada uno y todos juntos, ¿verdad? Les quiero presentar este trabajo de invitar a todos los que quieran colaborar para formar un equipo y para que podamos trabajar estos temas que hacen también al problema y a la solución. Tenemos que entender de presupuesto y de financiamiento, usar la información existente y no repetir cuando nos dicen no hay recursos, repetir no hay recursos. ¿Sí? Hay recursos. Mientras no nos demuestren lo contrario, hay recursos. Mientras se deje de robar, ¿verdad?, vamos a tener recursos. Hasta que se deje de robar, vamos a tener recursos. ¿Sí? Estoy segura, no tengo ninguna duda sobre esto. Entonces, nosotros tenemos una universidad nacional, la UNA sobre todo, que es la primera y que hasta los 80 era la única, que es, si bien no es gratuita al 100%, es la gratuidad que tenemos. ¿Por qué? Está subsidiada en gran parte, ¿verdad? Sobre todo las carreras de grado están subsidiadas en gran parte. Son las maestrías y los posgrados los que están siendo financiadas por los estudiantes. Entonces, dentro de eso, del gran subsidio, o sea, de la parte subsidiada que tenemos, nosotros le podemos llamar que dentro del contexto que tenemos nosotros, la UNA y las demás universidades, las 8 en total, son nacionales y públicas, gratuitas, ¿verdad?, en gran parte. Ahora,
El cobro de aranceles, tenemos que ir viendo cuánto realmente aporta, ¿verdad? Pero lo que sí podemos asegurar es que cada institución es celosa de sus aportes institucionales, porque esas son las que las que forman su caja chica, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ir cambiando, pero va a ir cambiando en la medida que conseguimos, ¿verdad?, tener información, manejar la información y hacer propuestas con relación al presupuesto. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, vieron, por lo menos en estos meses de movilización en San Lorenzo, que la UNA renovó su infraestructura edilicia. La primera parte, ¿verdad?, fue construida en los años 80 con un préstamo del BID. Cuando en ese momento todavía a nivel regional e internacional eran importantes la universidad pública y gratuita para la formación de profesionales en nuestros países de la región. Vino estaba muy asociado ya en los 80, ya había la crisis de la deuda, pero que afectó sobre todo a la política neoliberal, con la política neoliberal desde los 90. Y estamos todavía con las políticas neoliberales que hablan de que la universidad realmente no se justifica. La gratuidad de la universidad no se justifica porque la formación de profesionales se pueden hacer con becas, crédito, como se hace por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Y en casi todas partes, ¿verdad?, del mundo hay también universidades con becas trabajo, también, y beca estudio. Se paga después de tener un empleo, ¿verdad?, un trabajo profesional. Entonces, ese es el modelo que se quiere a nivel regional instalar, pero en la América Latina casi todos los países tienen muchas universidades y no se ha podido, no han conseguido hacer eso, y en el Paraguay tampoco. Para mí, que la propia administración cerrada, ¿verdad?, y relacionada con la influencia político-partidaria, protegió ese coto privado que era el presupuesto de la UNA, ¿verdad? Por eso nomás también conseguimos sostener la UNA como universidad pública y subsidiada, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos, ¿verdad?, protegieron a la Universidad Nacional. Hice muchas investigaciones ya sobre el presupuesto de las universidades, y una de las muestras de esto es que se esconde la transferencia que hace el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace la transferencia de los recursos a las universidades nacionales. Y esa cuenta, ese programa ha ido mudándose de lugar para poder esconder. Así es como protegieron, ¿verdad?, el presupuesto de la universidad, porque estaba relacionado con sus propios intereses particulares, ¿verdad?, y nacionalistas, porque también hay un nacionalismo ahí dentro del partido de gobierno, ¿verdad?, el Partido Colorado. Pero se protegió y las amenazas siguen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ahora la dimensión que tiene este gasto? Para que veamos
hay dos cosas que yo quiero hablar antes de mostrar los cuadros. Por ejemplo, en este momento es muy contradictorio eso de que no hay recursos, porque la ley de educación superior, la nueva ley de educación superior y el propio Consejo CONACYT tiene programas dirigidos, ¿verdad? Y tiene previsto el apoyo a las universidades privadas. Entonces, y sin embargo no es explícito en la ley, y eso le hemos reclamado en el proceso de aprobación a esta ley de la educación superior, para que sea explícita, ¿verdad?, la intención de la ley de educación superior de promover y de proteger a la educación pública, a la universidad pública y gratuita. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque parte de los grupos de interés que estuvieron en el estudio de la ley de educación superior y que está en el mundo de la universidad hasta ahora y en CONACYT, ¿verdad?, son del sector privado. Los intereses del sector privado están muy mezclados en el Estado. Entonces, no se han puesto, y eso es lo que más cuida, de que el Estado realmente también financia el sector privado. Y tenemos que, en el contexto país, tenemos que el sector privado no quiere que se aumenten los impuestos ni que haya más impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en un círculo vicioso de bajos y pocos impuestos, ¿verdad? Y pocos, ¿verdad?, presupuesto público para todo lo que necesitamos en un país que tiene el 50% de gente pobre. ¿Sí? Entonces, digamos que podemos elaborar propuestas, pero una vez que estudiemos bien los datos, presentemos toda la información y incluso hagamos libros y artículos y para sostener nuestras propuestas, no solamente decir nomás y quejarnos, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar, no sé si eso se puede ver, para que se pueda ver mejor. Este gráfico muestra, la barra azul es el gasto total del gobierno central, la barra roja es el gasto en el ministerio, el gasto ejecutado por el Ministerio de Educación y Cultura, incluyendo la transferencia a las universidades. Y luego tenemos la barra verde, que está muy parecida a la lila, que es la UNA, ¿verdad?, y el FONACYDE, del que queremos hablar mucho con ustedes y con todo el movimiento universitario, porque en el FONACYDE tenemos las alternativas para financiar las universidades nacionales, ¿verdad?, no solamente la UNA, sino las universidades nacionales. Aquí le sacamos el gasto del gobierno central para que la escala sea más compacta, y vemos que, y esto es así, no ha cambiado mucho la relación entre las universidades